Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, bendecirles sus vidas. Doy gracias a Dios por ustedes, por sus casas, por su familia. Doy gracias a Dios porque les permite este tiempo tan especial, poder hacer oración escritural. Es la voluntad de Dios que oremos su palabra. Acordémonos que el Señor Jesús siempre, Él dijo, yo estoy haciendo todo lo que está escrito de mí. Él no improvisó con su vida, Él no hizo cosas al azar, ni dejó que las cosas sucedieran porque sí, sino que Él siempre tuvo en memoria, en mente, que todo lo que estaba escrito de Él se iba a cumplir. Por eso orar la palabra es lo mejor que podemos hacer. Usted hace bien en estar ahí, en sacar este tiempo y darse cuenta cómo lo edifica la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer nuestra oración escritural tomando como base bíblica el libro de Génesis, capítulo 18, del verso 16 hasta el 22. Y Amén, mi apóstol. para ello, Enrique Tupe va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien, pues, Enrique. Amén, mi apóstol. Muy buenos días. Entonces, dice así, como subtítulo, Abraham intercede por Sodoma. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo, Abraham, lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Amén. Muy bien. Gracias, Enrique. Usted es muy amable. Esta lectura es muy hermosa, muy poderosa, porque es la primera intercesión de oración que se hace a favor de un pueblo. Es la primera que registra la palabra del Señor. Y la viene a hacer nada más y nada menos que Abraham, el que iba a ser el padre de la fe. Aquí Abraham estaba dando sus primeros pasos en esa fe. Él necesitaba ser procesado. Él todavía no tenía a su hijo Isaac. Él todavía estaba en ese camino hacia la tierra prometida. Y en ese caminar es cuando Dios lo empieza a prosperar. Dios empieza a darle riquezas muy abundantes, a tal extremo que con su sobrino Lot, que iba juntamente con él, tuvieron que apartarse el uno al otro, porque eran muchas las riquezas, era mucho el ganado que tenían los dos, y comenzó a haber una dificultad entre los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham. Abraham le propone a su sobrino Lot y le dice, ahora no vaya a haber altercado entre nosotros dos porque somos parientes. Entonces, vamos a separarnos. Si tú coges a la derecha, yo voy hacia la izquierda, le dice Abraham. Pero si tú coges hacia la izquierda, yo me voy a la derecha. O sea, polos opuestos para que se acabe la rivalidad entre los pastores. Y Abraham deja que Lot tome la iniciativa y comienza a caminar hacia los valles, esos valles que el mismo Lot dijo parecen como el huerto del Edén. Los comparó así. Le gustó la parte más fácil, la llanura, mientras que a Abraham le correspondió las montañas, los montes,
le correspondió la parte fuerte de cualquier lugar. Sin embargo, Lot cogió la parte del llano y dice que él fue poniendo sus tiendas de campaña donde ellos se albergaban, hasta que llegó a Sodoma y a Gomorra. Hacia allá fue el destino de Lot. Él iba con su esposa y con sus 2 hijas. Llegó hasta ese lugar y allí este lugar era muy pervertido. Ese lugar era de personas que estaban sexualmente totalmente depravadas. Era el colmo, era el mal de los males. Y allá llegó Lot y allá prácticamente se radicó. Allá empezó a hacer su vida. Él de pronto no hizo el mal, pero habitó al lado del mal. Pero sus hijas sí se prestaron para ese mal. Aún su propia esposa se prestaba para ese mal. Entonces llega el momento donde Dios, como siempre, Él acude, para muchos tarde, para muchos a tiempo. Lo cierto es que Dios siempre acude a sus citas. Y Él tenía una cita con Sodoma y con Gomorra, una cita de juicio, una cita para destruirles. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba clamando en contra de esa maldad. Ese es el diálogo que empieza a tener Dios con Abraham. Vamos a leer los detalles para poder comprender mejor. Como dice el subtítulo que leyó Enrique, Abraham intercede por Sodoma. Eso es lo que más necesita el mundo, intercesores, personas que giman delante de Dios, no solo por los buenos, sino también por los malos, para que Dios pueda hacer algo. De lo contrario, no va a pasar nada, porque quiere decir que estamos confabulados, que estamos permitiendo que pasen las cosas y no estamos haciendo algo para que se detenga ese mal. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ellos ya llevaban rato ahí. Acordémonos que ellos estuvieron hablándole acerca de la promesa del hijo que iba a tener, que Sara estaba escuchando detrás de la puerta. O sea, estos ángeles ya estaban ahí hace rato y hubo un diálogo entre ellos. E inclusive le aceptaron una ofrenda de Abraham. Pero cuando ya llegó el momento, como toda visita, se tenían que ir. Entonces los ángeles empezaron a caminar en dirección hacia Sodoma y hacia Gomorra. ¿Sí? De ahí, de esa buena noticia. Mire que los ángeles siempre dan buenas noticias de primeras, siempre. Y vinieron a decirle a Abraham, Abraham, tu esposa te va a dar a luz un hijo. Tú te vas a alegrar, va a ser un hijo que va a salir de las entrañas suyas y del vientre de Sara. Así pues de que no se preocupen, le vino a dar paz, le vino a dar tranquilidad a Abraham. Pero después de ahí tenían que ir a decretar el juicio que ya estaba determinado. Entonces dice que Abraham iba con ellos acompañándolos. O sea, un camino como hacen los buenos anfitriones, acompañar a sus invitados hasta donde más puede. Hay personas que dicen, deje yo lo acompaño al taxi, deje yo lo acompaño al bus, deje yo lo llevo a la estación. Cosas por el ejemplo. Eso estaba haciendo Abraham, siendo muy cordial, siendo muy caballeroso. Estaba muy agradecido porque le vinieron a traer una buena noticia. Y él quería era acompañarlos y dejarlos bien, que no sintieran que ya cerró la puerta y se fueron. No. Él hacía el papel de un buen anfitrión. Dice, y Jehová dijo dentro de sí, porque de los ángeles que vinieron ahí venía Dios personificado, Dios mismo hablando ahí, estaba entre ellos. Es que es impresionante. A veces personas que dicen, no es posible que Dios lo haga. Dios hace todo posible, ¿sí?
porque Él es Dios. Él se puede humanizar, Él se puede transformar en un ángel. Y Él estaba ahí. Dice, y Jehová dijo, Jehová habló consigo mismo. Cosas que poco hace, pero vemos el poder de Dios. Habla consigo mismo y dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios mismo estaba ahí al lado de un hombre común y corriente, de un mortal, pero él sabía lo que iba a hacer con Abraham. Por esa razón dice, le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque Dios ya le había dado promesa. En el capítulo 12, los primeros 3 versículos, Dios le dice a Abraham que iba a ser de él una nación grande, que el nombre de él iba a ser bendición, que iban a ser malditos los que los maldijeren y benditos los que los bendijeren, que iba a dar bendición a sus manos. Entonces, esto Dios lo trae a la memoria y dice, yo no le voy a encubrir a Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Él debe saberlo. En pocas palabras, Dios quería saber qué iba a hacer Abraham. ¿Qué iba a hacer Abraham? Si era justo que murieran las personas de Sodoma y de Gomorra o no. Oiga, amados, mire cuando Dios nos consulta a nosotros cosas, cuando Dios nos deja a nosotros hacer algo por el malo, hacer algo. Porque a veces nosotros solo oramos por nuestra familia, por nuestra casa. Pero pocas veces uno dice, Dios, ten misericordia de la mujer que vende su cuerpo, del hombre que extorsiona, ten misericordia del hombre que viola, ten misericordia de la mujer que quiere matar a sus hijos en el vientre, cosas por el estilo. A veces nosotros no hacemos oraciones así porque decimos, no, pues eso es lo que ellos quieren hacer. Dejémoslos. Eso era lo que estaba pensando Dios en su mente y en su corazón. Voy a encubrirle yo a Abraham algo tan radical, sabiendo que él va a ser el padre de la fe. En él, a él le di la bendición de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios, que lo conoce todo, estaba ahí hablando directamente cara a cara con Abraham. Y entonces Dios, que sabe el futuro de Abraham, dice, yo sé que él va a mandar a sus hijos, va a mandar a su familia, que guarden el temor a Dios. Y mire, amados, hasta el día de hoy hablamos de Abraham. Y esto hace más de 6,000 años que pasó. Y aún seguimos hablando de Abraham. Y todos los que creen en Jesús se convierten en hijos también de Abraham en la fe. Pero observemos algo. En el verso 20, Dios le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué era lo que tenía Dios ahí? 2 razones. La primera, darle la buena nueva a Abraham de que iba a tener un hijo de Sara. Recibirle una ofrenda a Abraham, porque Abraham se levantó pronto y preparó un cabrito y les hizo una comida a estos ángeles. Pero él no sabía que era Dios, que entre ellos venía Dios mismo. Y Dios vino por cuanto alguien había clamado contra Sodoma y Gomorra. Por eso lo que viene para las naciones, amado, es lamentable. Porque ¿quiénes están clamando? Mire, a la iglesia no la han tenido en cuenta. A la iglesia la han querido opacar. Y hablo de la iglesia en términos generales, en el mundo entero. Porque los gobernantes persiguen a la iglesia. Las personas de los grupos LGBTI persiguen a la iglesia. Los gobernantes que no aman a Dios persiguen a la iglesia. Los empresarios que piensan que por su dinero humillan a los cristianos y persiguen a la iglesia. Los familiares
que se ensoberbecen, que se enorgullecen contra la familia que es creyente. Ellos persiguen a la iglesia. O sea, ¿quién persigue a la iglesia? Todo aquel que se opone contra las cosas de Dios. Eso es una persecución. Eso pasaba en Sodoma y Gomorra. Ellos tenían víctimas. ¿Cómo queda un padre? ¿Cómo queda una madre? Después de que alguien pervierte a su hijo en los vicios de esta vida. ¿Cómo quedan? Ellos quedan llorando. Ellos quedan mal. Y esos padres cuando oran están pidiendo justicia. Señor, mira a mi hijo donde me lo llevaron. Me lo volvieron un pervertido. Me lo contaminaron. Porque, amado, aquí el problema no es el que hace el mal, sino el que lo incita a hacerlo. Y Sodoma y Gomorra estaba acaparando las ciudades vecinas. Iban a los municipios aledaños y reclutaban a los jóvenes y se los llevaban para Sodoma y Gomorra y los hacían. Acordémonos que desde el mayor hasta el menor, cuando llegaron los ángeles a Sodoma y a Gomorra, ellos los vieron como carnalmente. Ellos querían violar a los ángeles. Cualquier forastero que llegara allá lo pervertían, lo asediaban. Y la palabra no nos deja mentir. Cuando llegan los ángeles a ejecutar el juicio por la oración de Abraham, al primero que sacan de allá es a Lot. Y le dicen a Lot, Lot, escapa por tu vida. Pero como Lot no quiso entender, entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Lo tomaron de la mano y lo sacaron, juntamente con la esposa y los hijos. Mire, el amor de Dios es muy grande, mis amados. No podemos poner a prueba el amor de Dios porque Él nos ama con amor eterno. Y el clamor había subido de todos esos padres, de los vecinos, a quienes todavía no les habían dañado ningún hijo. Ellos estaban diciendo, Dios, no lo permitas. Señor, destrúyelos porque ellos son malos, malos en extremo. Entonces, ¿quiénes estaban clamando? ¿Quiénes eran las personas que clamaban para que Dios hiciera algo? La multitud, esa multitud de víctimas que habían dañado a sus casas o a sus familias. ¿Quién más clamaba? La misma tierra. La tierra clama justicia. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que la tierra gime con dolores de parto hasta que vea la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios le cuenta eso a Abraham y le dice, Abraham, es que vengo a ejecutar un juicio contra Sodoma y Gomorra porque muchos han clamado justicia. Voy a ver si es verdad. Dice en el versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En pocas palabras, voy a ver si es verdad lo que dicen de Sodoma y Gomorra. ¿Acaso Dios no lo sabía? Claro, Dios lo sabía. El que no lo sabía era Abraham. Entonces, por eso Dios siempre busca a alguien que tenga amor en su corazón. Dios siempre busca a alguien. Y esa es la técnica de Dios. Esa es la estrategia de Dios, de siempre buscar a alguien que ore por el malo antes de que se destruya, a ver si el malo cambia, a ver si el malo se vuelve. Y es como un filtro. Y Dios quería era que Abraham hiciera algo por ellos. Por eso dice que Dios venía a averiguar. Es como si se estuviera dictando una sentencia en una sala, en un tribunal, un defensor y un acusador y el reo en medio esperando a ver qué pasa en ese debate. Si era justo castigarlo o no. Y en el versículo 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, un ángel se quedó ahí, porque ese ángel era Dios. Dios mismo ahí con Abraham.
Los otros dos se fueron hacia Sodoma, hacia Gomorra. Y se quedó Dios ahí y Abraham se quedó con Dios. Miren, mis amados, si nosotros queremos tener experiencias de amor, debemos estar cerca de Dios. Lejos de Dios no vamos a sentir el mismo amor por la gente. Es cerca de Dios que hay misericordia, que hay amor. Lejos no. Un noticiero a usted no lo puede mover. Una situación cualquiera no lo mueve. A usted lo mueve es estar cerca de Dios. Por eso es que Dios es amor. Por eso es que Dios se duele del castigo. Por eso es que Dios retarda sus promesas. Él no quiere ejecutarlas ahí mismo, sino que Él quiere ver a ver quién aboga por la causa del otro. Entonces veamos lo que sigue pasando. Ahí se quedó Abraham hablando con Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, comienza la intercesión. Se le acerca Abraham a Dios y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eso es el diálogo de Abraham hacia Dios. Señor, quizá hayan 50 personas, o sea, comenzó por el número más grande, el que se le vino a la mente a Abraham. Tal vez allá en esos dos municipios o ciudades, probablemente hubieran 20,000 personas entre las dos ciudades. Y Abraham empieza por un número alto, 50. Y empieza a decirle, Dios, tú eres bueno. Señor, tú eres maravilloso. ¿Cómo vas a manchar tu gran nombre? Condenando al bueno juntamente con el malo. En pocas palabras, Señor, sepárelos. Sepárelos. Pero miren la respuesta del Señor, versículo 26. Entonces Jehová respondió, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Dios respondió y Dios le dijo a Abraham, Abraham, voy a contarlos, a ver cuántos justos hay. Y Dios le dice a Abraham, si hubieran 50 justos, por amor a esos 50, voy a perdonar a toda la ciudad. Pero no lo sabía, no lo sabía. Verso 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios, no, no la destruiré si hallare allí 45. Eso es intercesión. Eso es interceder. Es abogar por alguien, una causa. Tratando de sacarlo en limpio al máximo, no culpable. Culpables eran, pero Abraham quiso abogar por ellos. Mostrando amor por una gente que ni conocía. Lo único que sabía Abraham era que su sobrino Lot estaba allá. Su sobrino Lot, cuando empezó a caminar, iba hacia Sodoma y Gomorra. La fácil hubiera sido Abraham, Señor, saca a mi sobrino y el resto, haz lo que quieras. Pero Abraham nunca oró por su sobrino, nunca. Él oró por todos. Eso es amor, eso es intercesión. Que uno diga Dios tiene amor es lo más natural, es lo más normal que Dios tenga amor, pero que una persona tenga amor no es tan natural. Se requiere estar cerca de Dios, como eso fue, así fue que comenzó esto. Y se le acercó Abraham a Dios y le dijo, es que usted lejos no puede hacer nada. Yo lejos no puedo hacer nada. Es cerca de Dios que podemos entender esta palabra. Entonces va el diálogo en 45, verso 29.
Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió Dios, no lo haré por amor a los 40. Versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Entonces empieza a bajar. Las primeras 3 oraciones fue de a 5, 50, 45, 40. Entonces lo que menos quería Abraham era enojar a Dios. Y Dios nunca se va a enojar, mis amados. Nunca se va a enojar si nosotros somos insistentes. Él nunca se va a enojar. Pero Abraham dijo, no hay a que se enoje, mi señor, porque estoy siendo muy insistente. Y le bajó el número de 40 a 30. Y Dios le dice, si hallare allí 30, tampoco las destruiré. Versículo 31. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. Y Dios vuelve y le responde y le dice, no la destruiré. Respondió, por amor a los 20, por amor a los 20. Si tan solo hubiere 20, de 20,000, no la destruiré, pero no los encontré. Cada vez que Abraham oraba, Dios contaba, muestra a ver, no alcanza, no alcanza. ¿Cómo sería de mala esa ciudad? ¿Cómo estaría de mal esa gente? Que de 20,000 no habían 20 justos, no había. Allá no había una iglesia, allá no había un intercesor, allá no había un pastor, allá no había un apóstol, allá no había un profeta, todos habían sido callados. O sea, el clamor era justo. La gente que clamaba, las víctimas, todas esas madres, todos esos padres que perdieron a sus hijos porque los indujeron al mal, los incitaron, prácticamente los acuartelaron, los hicieron de ellos, les dañaron la vida. Y un padre, cuando a un hijo se lo dañan, uno intercede para que sus hijos salgan de allá, de ese lodo cenagoso, donde estén. Uno aboga por sus hijos porque uno no quiere que sus hijos terminen mal. Y aquí vemos a Abraham intercediendo por todos y se baja a 20, de 30 de una vez a 20. Pero sigue el diálogo, versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallaran allí 10. Y Dios vuelve otra vez y le dice, no la destruiré por amor a los 10. Pero ojalá que no pase lo que le pasó a Abraham ahí. Dice verso 33, y Jehová se fue. Wow, Dios. Por eso Isaías 55, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que él está cercano. Porque llegará el momento en que Dios va a levantar a su iglesia y no va a quedar en la tierra nadie quien clame a Dios. No va a haber nadie. Todos se habrán ido porque el Señor va a recoger a su iglesia. El Señor va a recoger a sus escogidos. Y no va a haber quien abogue. Ya no van a estar esas mamás orando por sus hijos a altas horas de la noche. Ya no va a haber nadie quien le diga a alguien, vamos a la casa del Señor y adoremos. Por eso hay que aprovechar este tiempo de misericordia. Hay que aprovechar este tiempo en que todavía Dios está con nosotros, porque llegará el momento que dejará de estar. Por eso el verso 33 es muy claro y dice, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham también se fue a su lugar. Abraham descansó. Abraham dijo, ¿para qué oro más? Pero están muy mal. Están demasiado mal. Que de 20,000 personas no haya 10 justos. Estaban pero mal, mal, mal. ¿No cree que su oración cuenta, mi amado? ¿No cree que nuestra oración cuenta? Por eso les invito a que hoy oremos por alguien diferente. Oremos por alguien.
Porque de todo modo de esta oración, cuando uno observa el capítulo siguiente, el 19, ahí se habla acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero salió librado su hijo, su sobrino, perdón, Lot. Lot salió librado. Su esposa, como tenía la mirada puesta en las cosas materiales, porque los ángeles le dijeron, salgan, huyan por su vida, escapen, pero no miren hacia atrás. Cuando empieza a caer las bolas de fuego desde el cielo, cuando empieza a destruirse Sodoma y Gomorra, no miren hacia atrás. Y dice la palabra que la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Yo me imagino a Lot cogiendo a sus dos hijas. No miren hacia atrás, porque ¿qué hijo no mira dónde está su madre? Tuvieron que huir, pero las hijas ya estaban contaminadas. Las hijas ya estaban contaminadas, porque sus hijas llevaban vino en sus bolsas. Y dice que cuando entraron a una ciudad y empezaron a alojarse allí, ellas le dieron a beber vino a su padre y lo emborracharon y tuvieron sexo con su padre. Y cada una engendró un hijo y de ahí nacieron dos naciones, dos tribus. Unos se llamaron amonitas y otros se llamaron moabitas. El pecado de incesto, ¿se da cuenta? Quedó la semilla. Por eso es muy importante que nosotros protejamos a nuestros hijos de la maldad. Hoy vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que no tienen quien ore por ellos. Por eso dichosos sus hijos que usted está ahí orando por ellos. Dichosos ustedes si tuvieron un padre que oró por ustedes. Pero vamos a orar por los que no tienen quien ore por ellos, para que Dios tenga misericordia y de aquellos salve a algunos. Ojalá todos se salvaran, pero algunos que se salven. Que alguna mujer hoy salga de la prostitución. Sería hermoso. Sería hermoso escuchar que una mujer sintió el día 5 de abril del año 2022. No interesa que nunca se sepa quién oró por ella. Lo que sí interesa es que ella se salve, que ella deje esa vida, que deje esa vida. Yo en lo personal conocí una mujer que salió de la prostitución y tenía 3 hijos y sus 3 hijos los dejaba todas las noches solos, solo los dejaba. Y esos muchachos, uno de ellos cogió esos caminos fuertes de vicios, de mucho piercing, mucho tatuaje, mucha violencia. Pero los otros 2, muy juiciosos, muy juiciosos. Pero es cuando esta mujer sale de la prostitución, ella empieza a orar por su hijo, el que se había desordenado, y le cogió más amor a Dios y más amor a sus hijos. Porque ese muchachito que estaba empezando a desordenarse, era un adolescente en aquel entonces, pero ese muchachito, debido a esa vida que empezó a coger, como que ella empezó a valorar y dijo, wow, ¿yo qué estoy haciendo? Dañando a mis hijos, porque no pasé tiempo con ellos. Ella traía buen dinero, pero ¿de qué valía eso? ¿De qué valía eso? Si ella se estaba prostituyendo y sus hijos estaban andando a la deriva. Por eso dichosos los que tenemos quien oró por nosotros. Pero hoy vamos a orar por ellos. Yo le invito a que incline su rostro ahí donde usted se encuentra. Si conoce a alguien, si sabe su nombre, pronúncielo hoy delante del Señor. No siempre podemos orar por nuestra casa, porque entonces no estaríamos siendo intercesores. Alguien dijo que un intercesor es aquel que se pone en los zapatos del otro y que camina mínimo 1 milla con esos zapatos para saber qué se siente. Abraham sentía dolor por ellos. Dígale, Dios, yo quiero ser como Abraham. Yo quiero imitar a Abraham. Orar por aquellos, Señor, que no tienen quien ore por ellos. Aún sus propios padres los incitaron, los indujeron a esos malos caminos.
lo lanzaron a esa vida. Hoy, Señor, hoy nos colocamos delante de ti a favor de ellos, como hiciera Abraham en su momento. Tal vez Abraham también se enteró de esa mala vida que llevaban los de Sodoma y los de Gomorra, Señor. Pero él hizo su mejor esfuerzo. Él empezó orando por 50 personas, 50 justos. Para Abraham no cabía en su mente, no concebía la idea que las personas, que no hubieran 50 personas buenas en una ciudad grande como Sodoma y como Gomorra. Abraham comenzó diciendo, no, allá debe haber una iglesia. Allá debe haber, aunque sea una iglesia. En todo lugar hay una iglesia. Pero Dios le dijo, no, no, Abraham, allá no hay un pastor que vele por esas ovejas. Allá no hay un apóstol que las direccione. Allá no hay un profeta que les anuncie lo que viene. Yo me imagino que si en algún momento los hubo, pero los sacan, como está pasando hoy en día. Hay mucha gente que se alegra porque se cierra una iglesia. Hay mucha gente que se alegra porque un pastor, un apóstol, un profeta, alguien cayó de la gracia de Dios. Hay quienes se alegran, pero nosotros no. Nosotros, al contrario, lamentamos esas situaciones porque caen soldados de este ejército grande de parte del Señor. Y no es bueno que caigan soldados. Es bueno que se levanten más soldados. Es bueno que lleguen más intercesores a este camino. Señor, por favor, tú lo dijiste en tus palabras, Señor Jesús. Orad por los obreros. Orad por los obreros porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y usted puede ser parte de esos obreros. Usted puede ser parte de esos intercesores. La historia se nos vuelve a repetir. Las ciudades están de mal en peor. No hay quien haga lo bueno. No hay ni justo ninguno. Se están desviando las personas. ¿Cómo es posible que hoy en día se hable de pastores homosexuales? ¿Cómo es posible que hoy en día se hable de pastoras lesbianas? ¿Cómo es posible que hoy se hable de pastores que violan, que roban? ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso eso no nos está diciendo que estamos mal? Eso nos está dando un indicio que estamos mal. Estamos mal como ciudad, como comunidad. Estamos mal. Y por los pastores que hacen su mejor esfuerzo, los critican, murmuran de ellos, hablan mal. Por eso usted no se puede prestar para eso. Abogue por la causa de ellos. Dígale, Señor, levanta obreros tuyos en tal barrio que tal vez no hay una iglesia. Señor, que se abra una iglesia, Dios, que se levante una familia pastoral. Oh, mi Dios, cuánto necesitamos, Señor, intercesores, hombres y mujeres, Señor del cielo, que le hagan bien a la comunidad, Señor. Hombres y mujeres, Señor de la gloria, que intercedan por ellos, Señor, para que cambie el delincuente. Aquel que hoy pensaba quitarle la vida a alguien, Señor, que se le cambien sus pensamientos, que se le cambien sus ideas, que todo lo que había proyectado no le salga bien, Señor, porque le va a quitar la vida a alguien. Que esa persona termine entrando a una iglesia, que esa persona termine, que alguien le predique el evangelio, Señor. Tal vez si va en un medio de transporte, tal vez si va en su propio vehículo, en una moto, Señor, en lo que quiera que vaya esta persona, que tú le cambies los pensamientos. Ese era el deseo de Abraham con Sodoma y con Gomorra. Señor, toca el corazón del alcalde de ese lugar, toca el corazón de los líderes sociales de ese lugar, pero todos estaban pervertidos, todos estaban mal, todos, todos. Por esa razón necesitamos incrementar nuestra oración para que el Dios de los cielos se glorifique y empecemos a ver en nuestras iglesias a todas esas personas que hacían mal. Quizás nosotros no llegamos a esos extremos, pero necesitamos tener misericordia de aquellos hombres que están permitiendo el aborto el día de hoy, que se gozan y ya tienen clientela. Ya hoy tienen 10 niñas
como clientes, porque para ellos no son ayuda, para ellos son clientes. Es económico que hacen esos abortos. No es por la vida de la mujer, eso es mentira. Es por lucro, es por dinero. Señor, cámbiale pensamiento a estas personas. Señor, obra en ellos. Tu palabra dice que tú no descansarás hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que tú no descansarás, Señor, hasta que no pongas a tus enemigos por estrado de tus pies, Señor. Tú lo hiciste con nosotros. Éramos enemigos de la cruz de Cristo. Éramos enemigos de la ley tuya, Señor, de tu palabra. Éramos tus enemigos, Señor, pero Cristo Jesús nos acercó. Que así sean tocados ellos el día de hoy. Hoy, Señor amado, hoy te pedimos un gran milagro. Hoy te pedimos un gran milagro, Señor, que muchos de ellos sean tocados, que muchos de ellos sean, Señor mío, restauradas sus vidas. ¿Cuántos de estos hijos que hoy delinquen, que hacen el mal, Señor, son hijos, Padre, son hijos, Dios mío, de personas creyentes en ti, Señor? Hoy rogamos por ellos, hoy nos unimos a ellos. Hoy, Señor mío, hoy precisamente, Señor. Señor, estamos respondiendo en esta noche. Después de llenarnos tú, ahora nosotros te decimos a ti, Señor, con todo el corazón. Así es, sí, Señor. Esa es la consigna. Ir y llevar la palabra. Ir y llevar vida a las personas malas. Alguien dijo que el que es malo, el que es bueno en lo malo, es bueno en lo bueno. Acordémonos del apóstol Pablo, que él perseguía a la iglesia, que él permitía y patrocinaba que mataran a los cristianos, hasta que un día se le reveló el Señor Jesús. Y él vino a ser uno de los mayores y más grandes predicadores, porque están allá, porque no entienden, porque hoy delinquen y hacen el mal, porque no entienden. Y nosotros que entendemos la palabra, compartámosla, llevémosla, hagamos lo que Dios va con nosotros. Dios nos respalda, Dios no nos dejará en vergüenza, Dios no permitirá que nos pase nada malo, para que muchas personas lleguen más al conocimiento de Dios. Lo necesitamos, lo necesitamos. Necesitamos cobrar valor, necesitamos perder el miedo
y necesitamos convencernos de que somos como Abraham, intercesores, que hacemos lo mejor para que esta comunidad cambie. Hoy quiero invitar a Lady Camargo que por favor prenda su micrófono, nos salude y bueno, nos digan que ayudó esta palabra y de antemano también bendecirle su vida porque ella predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con alegría o con muchas veces con lucha en su corazón, pero ella lleva la palabra. Leidita, por favor, prenda su micrófono, nos saluda y bueno, nos dice qué ha hecho el Señor con su vida al predicar el evangelio a tantas personas que lo ha hecho y que wow, personas fuertes. Bien pueda mi Leidita. Mi Lady. Bueno, no sé si la cogí ocupadita, perdón, en algo. Mi Sandrita, Sandra Casallas, tenga la bondad, prende su micrófono. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Buenos días. Tremenda palabra, como siempre, ¿no? El Señor hablándonos a nosotros y confrontándonos. Yo digo que estas son palabras, son enseñanzas que confrontan, que uno dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Pero yo ahorita meditaba aquí, pastor, en la enseñanza y yo decía, tenemos que tener mucho amor en el corazón para ser intercesores. O sea, uno para ser una persona que intercede por alguien tiene que tener un corazón lleno de amor y de misericordia. Recuerdo que yo le tenía bronca, tirria, muy cristiana y todo, pero le tenía una bronca a los borrachos. Dios mío, yo veía un borracho y a mí me provocaba cogerlos del cuello, pastor. Y un día el Señor me habló al corazón y me dijo, hasta que aprendas a amarlos, vas a ver la victoria en muchas cosas que vivía. Y sí, pastor, me tocó empezar a decirle, Señor, por favor, cambia mi corazón y dame amor para ellos, dame un amor especial por ellos. Y porque yo era de las que pasaba por una tienda y yo una vez lanzaba el juicio, Señor, toma, Señor, haz algo más. Y yo lanzaba era juicios, se cierra este lugar, se quema, incluso muchas veces decía cosas así fuertes porque mi corazón estaba mal ante eso. Pero cuando el Señor cambió mi corazón, lo permití, yo lo permití porque fue decir, determinarme yo y decir, Señor, dame amor. Yo necesito amar a la gente porque ten misericordia, así como Él tuvo misericordia de mis pecados. Yo le decía al Señor, ayúdame. Y sí, Dios lo hizo. Y hoy en día yo puedo orar libremente, con libertad. Y he aprendido a verlos con misericordia, que si están allá es por algo, no porque quieren, verlo en el ámbito espiritual. Entonces yo aportaría como eso, pidámosle al Señor que nos dé mucho amor hacia las personas, que nos dé ese corazón, porque yo creo que Abraham cuando estaba allí, él tenía su corazón achucharradito de pensar cuánta gente va a morir, cuánta gente niños, adultos, jóvenes van a morir a causa de su pecado. Y yo creo que era el corazón de él, un corazón de amor, de misericordia. Y bueno, no podremos salvar a todos, pero con que con que seamos instrumento para salvación de algunos, Amén. es una gran bendición. Gracias, mi pastor, por esta palabra. Gracias a todos los que estamos allí aprendiendo, porque esto es un aprender, pero también en este aprender que seamos esos hacedores. Si hay algo en el corazón que no nos deja interceder por alguien, pidámosle al Señor que nos ayude, nos ayude y que nos cambie el corazón. Bendición, mi pastor, gracias. Amén, Sandrita. También gracias a usted por sus saludos, sus palabras. Y así es, mis amados. Cuando veamos una persona que está haciendo mal, pensemos, hay un alma que salvar. También hay un alma que salvar. Esa alma necesita salvación, ¿sí?
¿Cómo llegar a Él? A través de nuestra oración, una oración con amor. Es de la única manera que podemos ganarlos para Cristo, predicándoles, pero orando por ellos. Cuando usted ve a una persona que llegó a la iglesia, tal vez usted le conoció su pasado. No se preocupe, es Dios el que está haciendo la obra en él o en ella. Y Dios es grande, Dios es poderoso. Razón tenía el Señor Jesús cuando dijo que las rameras, los ladrones, los malos iban delante de los que se creían buenos. ¿Por qué? Porque ellos se arrepienten. Y el evangelio vino para todos. Todos tenemos derecho, todos. El cielo es muy grande, más grande que esta tierra. Y allá vamos a poder gozarnos por siempre. Los quiero mucho, los bendigo. Y mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar 6 a.m. Bendiciones.